Bueno, pues esta charla la di en un principio en el Escéptica en Madrid, era porque había, pues, digamos, gente de muy variados perfiles, entonces quería contar que era una falacia lógica y dar ejemplos de la vida real, de lo que vemos todos los días, porque es muy fácil irse a las argumentaciones homeopáticas o de los acupuntores o de la gente que da Reiki o ovnis, etcétera, etcétera. Entonces uno pues normalmente ve las falacias para parar un tren, pero es más, digamos, satisface más encontrar ejemplos de la vida real, porque además nos rodean continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo aquí esta imagen para enseñar, ¿no? Pues hay un señor con una barba, yo pensé que era un caracol, no es un caracol, el texto de arriba dice que hay un molino de viento en mi barba, por lo tanto tu argumento es inválido. Bueno, pues una falacia lógica se reduce a eso, a algo que no viene de ninguna parte, ni va a ninguna parte, pero tiene el cometido de, como dice abajo, confundir a tu oponente para que se calle, no significa que has ganado, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. No es lo mismo tener razón que ganar una discusión, ¿vale? Entonces, la motivación de dar esta charla es que esta escena es recurrente en mi existencia, ¿vale? Entonces, a base de discutir mogollón de internet, pues uno se da cuenta de que hay una serie de cosas que la gente dice, como para que, mira lo que te digo, que tengo razón, no tienes razón por decir eso, no, si tengo razón, no, tú más nazi. Bueno, estamos llegando, ¿vale? A base de discutir mucho, sobre todo cuando se discute en internet, la gente no pretende tener razón en el sentido de, bueno, vamos a intentar pensar entre todos, vamos a ver dónde nos equivocamos, vamos a avanzar en la argumentación para llegar a acercarnos un poco más a la verdad entre todos, sino que discutir en internet significa que tienes un contrincante y lo quieres hundir en el barro para que se vaya a llorar a su rincón del sótano. Pues vamos a ver entonces, ¿no? Argumentar es un proceso difícil, ¿vale? Esto es un esquema que vi y me gustó, lo traduje en su día. Bueno, pues para argumentar pues tenemos que estar dispuestos a cambiar, nuestro punto de vista sobre un determinado asunto. Si nos demuestran que un argumento es erróneo, pues no lo vamos a volver a utilizar con nadie, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es la importante a la que yo me voy a dedicar. ¿Estás preparado a acatar los principios básicos de la razón al discutir sobre este asunto? O sea, ¿vas a razonar bien conmigo para ver si entre los dos podemos llegar a algo? Bueno, pues aquí es donde yo quiero ir. Digamos que es un razonamiento válido. Un razonamiento válido es que yo parto de una serie de hechos, que son las pelotitas que hay ahí, y si los hechos son ciertos, que está bien partir de información que es correcta, ¿vale? No nos pase como a Carl Sagan en el ejemplo anterior, que partía de unos datos que eran erróneos, entonces elabora una argumentación que no era buena. Si yo tengo unos datos correctos y los hilo de forma correcta, voy a llegar a una conclusión, que es el puntito C, que es correcto. Me puedo equivocar en que aunque yo intente hilar bien, si yo de repente tengo un dato que es erróneo, la conclusión a la que voy a llegar es incorrecta. Pero también me puedo equivocar de esta manera, que yo tengo unos datos que son ciertos, pero los estoy hilando mal, que es el último paso que hay ahí para enlazar un dato con otro. No estoy razonando bien, estoy razonando mal, y por tanto la conclusión a la que yo llego es incorrecta. Ahí es donde yo, digamos, voy a intentar ver qué es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues la definición de falacia lógica, pues yo he cogido esto que es muy simple y entonces pues se entiende muy bien, ¿no? Una falacia lógica es un patrón de razonamiento erróneo o no necesariamente cierto, ¿vale? Que aparenta ser siempre válido. El ejemplo típico que se pone en estos casos es el que hay debajo. Si llueve, la calle se moja. Eso es un dato cierto. Salvo que haya un toldo, vamos a suponer que llueve y la calle se moja. Yo salgo por la mañana a la calle y veo que la calle está mojada y digo, ah, mira, es que ha llovido, ¿vale? Pues esto puede ser cierto, pero también puede ser incorrecto, ¿vale? Porque puede ser que haya pasado el camión limpiando la calle y entonces nos ha mojado la calle y yo pienso, ah, ha llovido, bueno, pues no ha llovido, ¿vale? Esto es una falacia lógica. Yo tengo unos datos, los hilo mal, llego a una conclusión que no tiene por qué ser correcta. Yo vi una división, que bueno, la he utilizado aquí, falacias formales y falacias informales. Las falacias formales son que la propia estructura del razonamiento es errónea, por cómo lo estoy hilando está mal. La falacia informal es que la premisa empleada es incorrecta, o la estoy hilando de manera que no la puedo hilar, y entonces, pues bueno, pues la estoy liando. O son correctas, pero no apoyan el razonamiento que se desprende de ellas. Falacia lógica formal. Esto así, muy brevemente. Esto es un ejemplo de razonamiento correcto. Digo, si pasa algo, entonces pasa otra cosa. Esto lo sé. Entonces yo veo que ha pasado la primera cosa y entonces concluyo, por lo tanto, ha pasado la segunda cosa. El ejemplo de antes, pero bien puesto. Si llueve, el suelo se moja. Llueve, luego el suelo se ha mojado. Eso es completamente correcto, ¿vale? Si P, entonces Q. Si llueve, entonces el suelo se moja. P, ha llovido, por lo tanto Q.
el suelo se ha mojado. Perfecto, impecable, así vamos bien. ¿Cómo vamos mal si hago esto? Esto es afirmar el consecuente. Es igual que antes, pero digo, si P entonces Q, y entonces digo Q, por lo tanto P, le doy la vuelta al razonamiento, completamente erróneo, ¿vale? Si P entonces Q, si llueve el suelo se moja, Q, el suelo está mojado, por lo tanto P, ha llovido. Incorrecto, ¿vale? O no necesariamente correcto, puede que haya llovido, puede que no, ¿vale? Y a partir de aquí el despiporre, ¿vale? En que cae todo el mundo continuamente. Voy a dar ejemplos de la vida real, voy a dar ejemplos de prensa, voy a dar ejemplos de carteles electorales, campañas de ayuntamientos de ciudades grandes, grafitis que me he encontrado por la calle, etcétera, etcétera, para hacer explicaciones normales. Hay mucho latinajo, este es el ad hominem, pero al final lo que viene siendo esto es que hay alguien, el muñequito y el puntito verde significa que hay alguien que dice algo, puede ser correcto, puede ser incorrecto, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero lo que yo digo es que eso es necesariamente mentira porque esa persona es fea, se come los mocos, es del Atleti, es del Madrid, es del Barça, es del PSOE, es del PP, es atea, religiosa, etc. ¿Vale? Olvidándonos de que lo importante es lo que se está diciendo, porque un hecho es un hecho, lo diga Agamenón, su porquero, Zapatero, Rajoy, Manuel Chávez, Ana Sagasti, Otegi o el Papa. O sea, me da exactamente lo mismo quien lo diga, lo que me importa es qué se dice, ¿vale? Esto es una falacia, no puedes decir que algo está mal porque lo dice Pepito. El ejemplo extremo de esta falacia es lo que se ha llegado a llamar en la cultura popular que es que esto está mal porque en su día lo decía Adolfo, ¿no? Pues esto no va a ninguna parte, porque si nos ponemos de esta manera, todo el mundo puede ser Hitler, ¿no? Pues Obama puede ser Hitler, Talibán puede ser Hitler, Sarkozy puede ser Hitler, Aznar puede ser Hitler, Bill Gates, Merkel, Bush y Zapatero, ¿vale? Pues, ¿esto a qué nos lleva? Pues a nada, porque yo digo esto, nazi ¿qué más dará? ¿No? O sea, estúpido. Esto nos lleva a la ley de Godwin, que dice que a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o los nazis tiende a 1. ¿Esto qué nos viene a decir? Esto viene a decir que la gente cuando discute mucho se cansa y tira lo fácil, ¿vale? Ya se arrastra y ya saca esto. Entonces, ¿dónde ve uno mucho esta falacia? Bueno, pues cuando hay algo, digamos, de carácter autoritario, una prohibición, por ejemplo, que hay en este país que se ha prohibido hace relativamente poco. Se ha prohibido fumar en los bares, ¿no? Pues entonces yo me puse a buscar noticias me fui a Google y puse prohibición, fumar, bares, nazis. Seguro que hay noticias que hablan de eso. ¿Queréis apostar algo? El alcalde de Valladolid que dice que primero buscaban a los judíos, aquí denunciábamos a los fumadores, ¿vale? Luego, mucho mejor es el presidente de Altadis, que está debajo en chiquitín, que os lo leo, que dice que en la historia del fumador ha habido personas que han estado en contra, como de las bebidas alcohólicas. Adolfo Hitler, por ejemplo, fue uno de los personajes más radicales contra el tabaco, ¿vale? Pero por poner un ejemplo. Entonces, la gente tira mucho de esto. ¿Me has prohibido algo? ¡Ah, nazi! Entonces, no sé si hay algún periodista en la sala. Si hay algún periodista, entonces cuando está entrevistando a alguien salta con esto, yo planteo la siguiente respuesta contrarrespuesta, digamos, al entrevistado, que es decir, que los nazis celebraban la Navidad. Rompemos la baraja y a ver cómo sale. Siguiente ejemplo, la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza básicamente lo que nos dice es que vamos a generalmente a hacer un cambio o a proponer una cierta acción, y que si aceptamos eso vamos a caer en una espiral de caos, hecatombe, gatos cohabitando con perros y histeria colectiva que nos va a llevar a la destrucción como civilización. Poco más, ¿vale? Si aceptamos esto, tenemos que aceptar una serie de cosas que van a ser horribles, ¿vale? Eso es un juicio personal. Yo esta falacia siempre la he visto desde el punto de vista conservador. Estamos bien como estamos, si cambiamos algo vamos a morir todos 3 o 4 veces. Ejemplo de esto, bueno, pues me puse a buscar una noticia de un periódico de Chile. Dice que el senador, después de que se sancionase el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo, el senador de Tierra del Fuego ya anticipó su postura, creo que es antinatural, mañana alguien se va a poder casar con un perro, con un burro. Si aceptamos esto, Dios, ¿vale? Y luego la noticia de abajo, que es mucho mejor, la campaña que hubo hace tiempo para retirar los crucifijos en los colegios públicos. Bueno, pues alguien decía que es que si retiramos los crucifijos de los colegios públicos, habría también que destruir las catedrales, cerrar museos, no aparecer por los cementerios y retirar las lápidas, destruir gran parte de la literatura, teatro, poesía, pintura y arte en general. ¿Vale?
Que no, que queremos quitar el crucifijo. Vale, el falso dilema. El falso dilema, yo tengo... Primero intento reducir, esto se llama el tercio excluso, primero intento reducir todas las opciones posibles a dos. Y luego digo, y estas dos son completamente incompatibles. Les coloco ahí el alambre de espino entre ellas y digo, no, o esta o esta. Y más te vale que sea de los míos. ¿Vale? Ese es el falso dilema. ¿Dónde se ve muchísimo esto? Esto se ve muchísimo en política, ¿vale? Entonces, no sé si los aquí presentes recuerdan un cartel electoral del PSOE en las elecciones europeas, me parece que era del año 2000 o algo así, que nos regalaron esta joya, ¿vale? Que era trabajar por la paz contra sembrar el miedo. ¿Vale? Y falta, el alambre de espino va por ahí, justo en la parte del medio, ¿vale? Entonces, o esto, no hay ninguna opción más y más te vale que pues, trabaja por la paz. Joder, ¿quién no quiere trabajar por la paz? 2009, campaña de 2009. Luego también encontré, en un viaje por Escocia, encontré este graffiti y entonces yo vi el graffiti, iba en el autobús, vi la pared y me puse a sacar la cámara como si fuera idiota, mi novia era como si fuera idiota, ¿vale? Y entonces saqué la foto corriendo, que era un graffiti que decía, álzate o cállate. Ya está, nada más, ¿no? Entonces, alguien muy avispado había ido y había corregido el graffiti y había dicho, oh, ninguna de las dos. Bueno, entonces, falacia lógica en graffiti y su posterior corrección. El hombre de paja. El hombre de paja es muy sencillo. Tú le dices algo a alguien, estáis debatiendo, le expresas tu postura y esa persona no ataca lo que tú has dicho, ataca una versión distorsionada de lo que tú has dicho, que es muy fácil, es mucho más fácil de atacar que tu propia posición, ¿vale? Entonces, eso lo presentan dos muñequitos, yo digo A y el otro dice no, pero ¿cómo puedes decir B? Bueno, pues eso es la falacia del hombre de paja, ¿vale? Esto me la cuento por una cosa que pasó en Madrid hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, que en Madrid, digamos que teníamos un problema, ¿no? Que Madrid estaba levantado. De ahí la frase de Dani De Vito, dice, Madrid es una ciudad preciosa, pero espero que encuentren pronto el tesoro. Entonces, encontré este vídeo en internet. Esto es alguien que se puso una cámara en el salpicadero del coche y se hizo la M30. ¿Vale? Y entonces lo llamó M30 Rally. Lo encontré, bueno, pues estaba todo levantado, tú ibas, no había nada de nada, entonces pues el París Dakar pasaba por ahí también. Entonces había como una especie de sensación, de comentarios en la población que decía que en Madrid había demasiadas obras, ¿vale? Lo que decían, bueno, esto lo voy a parar porque ya lo he sufrido lo suficiente, que en Madrid había muchas obras, ¿vale? Que eran demasiadas, entonces... Bueno, pues esto, en Madrid queremos montar las Olimpiadas como los nazis, ¿vale? Que si no se nos está yendo la mano con las obras en Madrid, ¿vale? La queja era esa, en Madrid hay demasiadas obras. El Ayuntamiento de Madrid sacó una especie de campaña publicitaria que lo que contestaba era que, hombre, es que si nunca se hiciera una obra, pues no avanzaríamos, ¿vale? Esto es una campaña pagada con dinero público estupenda, pero que es un hombre de paja. No se dirige a lo que decía la gente decía, hay demasiadas obras. Y el Ayuntamiento de Madrid se dirigía a nunca debería hacerse una obra, que es algo diferente, ¿vale? Pues ahí sacaron esta campaña. Otra, ausencia de prueba como prueba de ausencia. Esto tiene, pues, este enunciado. Si no tenemos pruebas de que no ocurra P, luego ocurre P, que es un caso particular, digamos, del argumento de la ignorancia. No puedo demostrar A, luego A tiene que ser falso, o no puedo refutar A, luego A tiene que ser cierto. ¿Esto dónde lo vi yo? En una manifestación de apoyo a Wikileaks, que hubo hace tiempo, cuando salieron los cables famosos. Bueno, pues hubo una manifestación de apoyo, yo fui y ahí aparecieron unos señores yo les llamo el colectivo Elvis Vive, que dicen que el 11M, el 11S y el 7J, bueno, pues en fin, cosas, ¿no? Y entonces ellos fueron allí y dijeron una serie de cosas que yo las he intentado sintetizar porque usa esta falacia y 500 más porque es un embrollo mental importante, entonces lo he escrito, ¿vale? Entonces, seguid conmigo si podéis. Que decía que Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense. Es una desclasificación controlada de documentos, porque si de verdad hubiese documentación importante, habría referencias sobre la verdadera autoría de los atentados del 11S, del 11M, del 7J, que ellos ya saben lo que es verdad. Y no las hay. Por tanto, todo esto no es más que una maniobra de distracción, ¿vale? Como no hay esto, obviamente tiene que ser esto, ¿vale? Razonamiento circular.
Bueno, pues también muy típico. Tú partes de una determinada posición, pasas por otra, llegas a otra que como conclusión tiene la primera, y de ahí es muy difícil romper, ¿vale? El ejemplo de esto lo tengo un académico británico llamado David Nutt, que hace estudios sobre drogas para intentar evaluar qué daño hace una determinada droga o qué daño hace otra determinada droga. Estaba conversando con un diputado del Parlamento británico. Entonces David Nutt, después de aquella conversación, publicó la conversación en su blog. La conversación fue de este tipo. El diputado decía que no puedes comparar el daño que produce una actividad legal con una actividad ilegal. David Nutt dijo, ¿por qué? Diputado, ¿por qué es ilegal? ¿Pero por qué es ilegal? ¿Por qué es dañino? ¿Y no deberíamos comparar el daño para determinar si debería ser ilegal? Y entonces dice que no puedes comparar el daño que produce una actividad legal con el de una actividad ilegal. Y poco de esta también tremendamente común, tremendamente fácil de caer en ella, ¿vale? Esto lo que viene diciendo es que después de, a consecuencia de, hay dos sucesos que ocurren separados en el tiempo. Primero ocurre uno y luego ocurre otro. Entonces lo que yo digo, lo que me saco de la manga, es que el segundo es consecuencia del primero. Y ya está, y me quedo tan ancho. ¿Dónde estuvo esto de manera gloriosa hace relativamente poco tiempo? Bueno, pues en la portada del ABC, del 13 de enero, poco después de que el Partido Popular llegase al gobierno de España, que hubo una subasta de deuda pública, bajaron muchos intereses y dijeron que los mercados premian los ajustes de España. Automáticamente los ajustes fueron la consecuencia de que bajara el precio de la deuda pública. Después se supo que lo que pasaba es que el Banco Central Europeo lo que había hecho había dado toneladas de dinero a todo el mundo y se había puesto a comprar deuda porque sería rentable. Entonces no se podía atribuir a esta bajada el paso al gobierno, ¿vale? Otra tremendamente popular es que los cines llenan tras el cierre de Megaupload, ¿vale? A nadie le pasó que cerró Megaupload y se fue corriendo a ver 3 películas y comprarse 40 libros. Yo lo hice, ¿vale? Efectivamente, tú no puedes decir que ocurre algo e inmediatamente tienes que tener más pruebas para poder decir que hay una relación de causa-efecto, ¿vale? Lo único que sabemos es que Megaupload cerró y el fin de semana siguiente pues parece ser que había un poquito más de ocupación de las salas, pero no eran más que picos aleatorios. O sea, tú no puedes llegar a decir que esto es consecuencia de esto, ¿vale? Pues esto también es un razonamiento falaz. Y luego, creo que por último, esto es lo último, es el cherry picking, ¿vale? El cherry picking viene a decir que tú tienes un determinado hecho y tienes varias pruebas que lo apoyan y varias que lo refutan. Entonces tú coges muy hábilmente y dices, bueno, yo es que lo otro voy a preferir no verlo, me quedo con lo que apoya mi postura y lo demás, bueno, pues lo ignoro. Ejemplo de esto estupendo, esta campaña gloriosa del Metro de Madrid. El Metro de Madrid es la bomba porque vale 1,50 € y luego a partir de ahí tienes que ir subiendo, ¿vale? Entonces tú ves esta campaña y lo primero que dices es que cabrones. Pero hay muchas cosas más, ¿no? ¿Qué servicio hay? ¿Cuántas líneas? El sueldo medio, por ejemplo, en las ciudades y tal. Y entonces empiezas ahí, pero luego hay que tirar a lo más simple, porque lo más simple es que el metro de Atenas vale 80 céntimos, el de Roma 1 y el metro de Lisboa 1,5 céntimos. Que son más baratos que el de Madrid, pero no estaban en la tabla. ¿Por qué? Porque ya no queda rima del todo. Entonces, te vale. Y otra campaña estupenda, pero que esto es un razonamiento falaz. Bibliografía, pues este libro básico, ¿vale? De El arte de tener razón, expuesto en 38 stratagemas. Realmente yo creo que el libro está mal titulado, lo que decía antes, no es el arte de tener razón, es el arte de ganar una discusión y hundir a tu oponente en el barro, empleando cualquier truco sucio que a ti se te ocurra, ¿vale? Tener razón es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero esto sirve para conocerlas al menos y no usarlas, y denunciar cuando las están utilizando contra nosotros, ¿vale? Y luego tengo, bueno, pues aquí algunas direcciones. La primera es muy completa, ¿vale? usoderazón.com, podéis encontrar todo con ejemplos sencillitos, toda una recopilación de falacias lógicas que se pueden encontrar por ahí. Y ya está. Esto no es en ninguna forma una recuperación exhaustiva, hay muchísimas más falacias lógicas, pero simplemente mirando un poco la prensa y el mundo de alrededor, esta es la que se ve continuamente, ¿vale? Y esto. Sí, una pregunta. Yo quisiera preguntar si crees que la creencia en la homeopatía hay detrás algún problema de tipo lógico, alguna falacia lógica. Sí, claro, yo hoy me tomo estas pastillas y estoy mejor, por ejemplo. Pero estás mejor porque te has tomado esas pastillas. O sea, ¿las pastillas te han hecho algo? ¿O realmente tú estás creyendo que estás mejor? Por ejemplo, parece un ejemplo de falacia. Yo hago algo
y después tengo un efecto, por lo tanto se lo atribuyo a lo que me acaba de pasar. Igual no, igual tienes que hacer de verdad, como se decía por ahí, tendrás que hacer un ensayo, tendrás que ver si hay una relación de causa-efecto y no simplemente tú llegar a decir, a mí me ha funcionado esto porque he hecho una cosa antes y después he tenido una mejoría, ¿no? Mira, perdona, yo creo que intervenga al hilo de esto sí que hay una falacia muy importante, y es la imposibilidad de demostrar que la homeopatía no funciona. O sea, la carga de la prueba la tiene el homeópata, que intenta demostrar que funciona. Eso en la colaboración Cochrane pasa muchas veces, que dicen no se ha demostrado el efecto beneficioso de la homeopatía. Entonces, claro, eso, el que defiende la homeopatía dice, ¿ves? No dice que no funcione. Claro, es que no puede decir que no funciona, porque tal vez no se han hecho experimentos suficientes hasta demostrar. Es imposible demostrar que... O sea, por tanto, sí que hay una falacia muy importante en la homeopatía, y es el que nadie ha demostrado que no funciona, sencillamente porque es imposible demostrar que no funciona. Es la falacia que decías tú, de la falta de demostración de falta de... No, si uno no... Eso es cierto, claro, yo si no demuestro que mi medicamento funciona, no significa que no funcione, significa que no he sido capaz de demostrarlo. Tal vez otro experimento mejor diseñado sí lo demuestre. Claro, si somos honrados, a la homeopatía tenemos que hacer lo mismo. Simplemente podemos decir que los experimentos que han habido hasta ahora no han demostrado su eficacia. Y como somos honrados, vaya, qué mierda, no podemos decir que eso es demostración de que no funciona. Pero a ellos les da igual. ¿Ves? Es que los escépticos no dicen que no funcione, dicen que no se ha demostrado la eficacia. Claro, es que no podemos más. ¿Vale? Además son unos nazis. Muy bien, pues sin más preguntas, continuaremos con el programa.